Gracias por escuchar tu podcast, Release in God. Hoy te tengo un tema que te vas a tener que sentar. Lo primero que te voy a decir es lo siguiente: tú estás en el tiempo perfecto de Dios. No antes, no después. Estás en el tiempo perfecto. Probablemente este mensaje es para ti que te encuentras soltero o soltera y diga: ay, Dios mío, ¿cuándo llegará la persona que tú tienes para mi vida? Ay, Dios mío, ¿cuándo será el día que esa persona va a llegar? Y constantemente estás verificando: será este otro, será esta, será este otro. No, hermano, disfruta la soltería. Y probablemente me digas: ay, Yoreli, pero qué poco realista eres. A veces uno siente soledad. Sí, hermano, pero eso es pasajero. Pero siéntate aquí que vamos a hablar de un tema sumamente vital. Y de antemano te digo, voy a ser un poquito transparente. ¿Sabes por qué? Para que tú te sientas en casa. No tan solo que te sientas en casa, por medio de mi testimonio pueda darle libertad a otras personas que probablemente estén deseando estar donde yo estoy ahora, y voy a explicar por qué más adelante, o no saben cómo hacerlo. Así que, como había dicho anteriormente en el podcast anterior, vamos a utilizar la palabra del Señor porque esta es nuestra mejor herramienta. Y vamos a comenzar leyendo por el Salmo 51:10 y dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Shirley, ¿pero qué tiene que ver que Dios cree en ti un corazón limpio? Porque estás soltero. Y esto no es que no aplique a las personas casadas, pero ese no es el tema ahora. El tema es, cuando estás soltero, cómo tú puedes tener un corazón recto y un corazón limpio, que solamente habite la presencia de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque el pecado nos separa de Dios. Y mientras el enemigo pueda entretenerte con pequeñitas cosas, lo va a hacer. Y eso es lo que puede hacer. De hecho, es retrasar lo que Dios tiene para tu vida. Ok, mira, en muchas ocasiones yo voy a hablar de los años que llevo de experiencia y la gente dice: no utilices lo que estás de experiencia, utiliza la palabra, hermano. La palabra está basada en testimonios y los testimonios es lo que le da libertad a otras personas. Yo he tenido la oportunidad de estar alrededor de ciertas personas, ciertos escenarios, y he podido escuchar diferentes cosas. Y una de las primeras cosas que he escuchado, que no porque una persona sea virgen, yo no sé ni por qué estoy diciendo esto, porque esto tan siquiera estaba aquí escrito. Personas que batallan con la pornografía. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Y esto es un tema mucho más profundo, no sé si en un podcast anterior lo había hablado. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esa es una de las batallas más grandes que las personas tienen hoy en día y callan y no lo hablan. Mientras tu pecado esté oculto, el enemigo va a seguir haciendo escante contigo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque las personas a veces nunca han tenido relaciones sexuales, pero el enemigo dice: pues probablemente sigue puro en cuestión del cuerpo, pero esto aquí ya fue contaminado. ¿Cuáles son los daños que crea la pornografía? Te crea una realidad totalmente alterada y una realidad que es totalmente muy lejos de lo que es la realidad. Y al crearte esa expectativa, probablemente al momento que tú te cases o al momento, bueno, sí, porque se supone que te esperes hasta matrimonio para tener relaciones. Al momento que tú tengas ese primer encuentro, vas a decir: ay, pero esto no es lo que yo esperaba. Esto no fue lo que yo vi en las películas, o esto no fue lo que yo vi allá. Y probablemente le vas a poner una expectativa a una persona que la persona no pueda lograr. ¿Por qué? La pornografía son personas que son pagadas para actuar en todo momento. Y actuar es algo que no es realista. Utilizan ciertas cosas, estimulantes, otras cosas que no tienen que ver absolutamente nada con la realidad. La pornografía, al crearte esa alteración, crea dopamina, que es una alteración a tus emociones. Y al momento que tú sientes esa emoción, el enemigo dice: ay, eso se siente bien, va, sigue haciéndolo. Y mientras sigues haciéndolo, puede llegar hasta el punto que, aunque no tengas ninguna sensación de satisfacción, ya se creó una adicción. Es algo que vas a necesitar, esa dopamina constantemente. Y es la manera que el enemigo mantiene atrapada a las personas. El mero hecho, insisto, que una persona sea soltera no significa que sea soltera, o que una persona sea virgen, no significa que el enemigo no haya entrado por el campo de batalla, por aquí o por lo que constantemente está viendo. Una de las cosas más grandes que
las personas batallan es con el espíritu de lujuria de diferentes maneras. Y a veces ni tan siquiera son conscientes con lo que batallan. Por eso es que es importante decir, Señor, créeme un corazón limpio, Señor, muéstrame qué hay en mi corazón que no es de tu agrado, qué hay en mi corazón que está entorpeciendo esa relación contigo. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque como Dios es santo, Dios no puede habitar en un lugar donde hay pecado, porque Él es santo. Es que, por eso es que la palabra dice bien claro, el pecado te separa de Dios. Al pecado separarte de Dios, ese Dios que ha decidido habitar en ti, se va alejando. Y ahí es cuando la persona dice, ay, pero yo me siento triste. Ay, es que yo no sé qué me pasa. Claro, porque es el Espíritu Santo, está contristado, está triste. Cuando ya tú no sientas convicción de pecado, hermano, es que ya se fue por completo de ti, porque Dios no puede habitar donde esté el pecado. No tan solo eso, hermano, el pecado trae muerte, muerte espiritual. Por eso es que muchas personas, tú la ves en una unción bien exagerada y de momento tú ves su cara cambia, se ven mayores. Alguien le comentaba a alguien que es lindo cuando Dios te sana y cuando tú sanas esas áreas, esas heridas, cuando tú trancas puertas, cuando tú conoces, tú te sientes más joven. La gente te ve más joven. El pecado hasta envejece a las personas, hermano. Lamentablemente es una trampa que hace el enemigo, tratando de alterar lo que Dios ya había designado. Y no es tarde, si por alguna razón o tú perdiste la virginidad o en algún momento tú tuviste una vida desenfrenada, nunca es tarde para comenzar de cero. Y habla alguien que por muchos años eh, nunca entendí qué tan grave o qué tanto daño te podía hacer permitirle cierto acceso a ciertas cosas. Voy a hablar varios temas, así que probablemente este podcast sea un poquito más extenso, pero la razón por la cual lo hago esto es porque son temas tabú que verdaderamente no se hablan y son temas que son sumamente importantes porque es una de las cosas que más la gente batalla, pero no se habla, lamentablemente. Mira, eh, cuando una persona se separa del pecado, por ejemplo, una persona que ya estuvo casada, una persona que ya estuvo en una relación, y le ha pedido, Señor, revélame cómo puedo limpiar, cómo puedo romper con esas ataduras espirituales que yo tengo con la persona. ¿Por qué hago hincapié cuando tienes que romper ataduras espirituales con la persona? Cuando la razón por la cual Dios diseñó que tienes que esperar hasta matrimonio es lo siguiente. Cuando tú unes dos cuerpos juntos, se une todo, absolutamente todo. Genéticamente, eso es un intercambio de muchas cosas. No sé si algún momento dado te ha pasado que tú ves una persona que ya te la había dejado por mucho tiempo y de momento comienzas a sentir todas esas sensaciones y tú piensas en tu mente que es que todavía tú quieres a la persona. No, esa es la atadura espiritual que tú tienes con la persona. Y aunque en la Biblia no recalca en ningún momento lo que se llaman los famosos soul ties, hay evidencia, bastante evidencia que lo respalda de lo que son las famosas ataduras espirituales. Hasta tanto tú no rompas las ataduras espirituales que tú tienes con todas las personas que tú te acostaste, hermano, nunca vas a ser libre. Yo tuve la oportunidad, gracias a Papito Dios, en un momento dado hacerlo y yo puedo dar fe de la diferencia que se siente del cielo a la tierra. Al momento que tú te acuestas con una persona, tú te acuestas con la persona que esa persona se acostó, entre otras cosas. Esos son los momentos dados que tú ves que tú no padecías de algo o de inseguridad o algo y tú te acostaste con esa persona y comienzas a tener acciones y cosas que tan siquiera tú no tenías. Tú comenzaste a adquirir, en mi país dicen los pichones, todo lo que esas personas tenían. Por eso es que es importante decir, Señor, en este momento yo voy a renunciar todo lo que yo adquirí de esa persona y yo reclamo lo que es mío. Eso es un sinnúmero de cosas. Hay bastantes literatura de ciertas personas que han hablado de este tema un poquito más extenso, así que eso no es el tema del día, pero es importante que lo hagas. Si ese tema te interesa o es un tema que quieres que traiga, te aseguro que si me lo ponen en un comentario puedo traerlo. O puedo invitar a una persona que aunque yo tengo el conocimiento, pero lo tengo más bien en el lenguaje de inglés, no en español. eh, pero nada, si es algo que te interesa, por favor me lo pones en los comentarios y sin problema alguno puedo traer un recurso que pueda hablar un poquito más amplio del mismo tema. Ok, cuando tú estás puro en el Señor, vamos a poner ya, por ejemplo, que ya tú rompiste lo que son las ataduras espirituales con la persona y dices, Señor, yo me voy a guardar para ti. Yo no quiero estar con más nadie que contigo. Yo no voy a entretener absolutamente nada. Ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí.
¿Por qué estoy diciendo de aquí? Porque si tú abriste la puerta a la pornografía o tú abriste la puerta a algo en algún momento, eso es lo que va a hacer que al momento que tú veas una imagen o tú veas algo, eso va a comenzar a levantar esa dopamina otra vez. Entonces, ser sigiloso y saber discernir cuáles son tus debilidades, qué te puede llevar al pecado o las conversaciones que estás teniendo, hermano. Tenemos que tener cuenta las conversaciones que constantemente estamos teniendo con las personas y saber tus límites. Y si tú estás saliendo con alguien y la persona te está hablando de un tema que tú no te sientes cómodo, usted lo para. ¿Tú sabes por qué? Porque a última hora quien tú tienes que agradar es a Dios, no al hombre. Y si la persona se molesta o la persona no le gusta, hermano, pues ahí no es. ¿Sabes por qué? Porque el hombre o la mujer que Dios tiene para tu vida va a saber respetar. Y de hecho, cuando una persona viene de parte de Dios, no te va a incitar al pecado. No tan solo no te va a incitar al pecado. Cuando una persona viene de parte de Dios, una persona íntegra, es una persona de carácter, va a encontrar totalmente opuesto, atractivo, que la persona quiera agradar a Dios y quiera ayudarte a agradar a Dios. Si la persona no le gusta eso, hermano, ay, y estamos hablando de solteros, hermano, no estamos hablando de casados, que no vayan a caerme encima, que no, Llorel, y no, estamos hablando de personas solteras. Si una persona no puede respetar esa limitación que tú dices, mira, estos temas no nos van a llevar a nada bueno. Esto es lo que va a inducir el pecado. O si estás teniendo conversaciones muy tarde, hermano, esa es la puerta más grande del enemigo. Esas conversaciones que la gente tiene cuando el cerebro ya está cansado, por ahí mismo es que se mete el enemigo. Así que aprende a establecer lo que son los límites, lo que son los famosos boundaries cuando tú estás conociendo a alguien. Si tú eres una persona que te gusta el lenguaje de amor que te toquen, mantente lejos de eso porque comienzas poco a poco y cuando tú vienes a ver ya estás en el otro lado. Así que es importancia de reconocer, ¿no? Y discernir cuáles son tus debilidades. Tú vas a comenzar a ver, ok, ¿qué me llevó en el pasado a yo pecar? ¿Qué me llevó en el pasado a yo llegar a esa acción que no le agrada a Dios? Por eso es que en momentos dados que hay personas que cuando toman ese acto, aún tratando de agradar a Dios, ¿no? Se sienten mal y empiezan a llorar y la condenación. Mira, el enemigo condena, Dios convence. Y yo no sé ni para quién es esto. El enemigo condena y Dios convence, porque Dios es un Dios de amor. Cuando Dios te convence, te dice, ok, hijo, te perdono, no lo vuelvas a hacer. Ven a mí. En vez de correr de Dios, corra hacia Dios. Señor, perdóname, pequé, te fallé, yo no lo vuelvo a hacer. Dame las herramientas, Espíritu Santo, para yo no volver a caer. ¿Cuándo viene la condenación? Ay, Señor, no te acercas a Dios, te alejas de Él. Ay, Señor, te fallé. Ay, no puedo creerlo. Y comienzas a condenarte. Ay, qué bruto fui o qué bruta fui. Ay, yo no puedo creer por qué hice eso. No, hermano, eso no proviene de Dios, eso proviene del enemigo. Cuando tú cometes error, mira, ve a la presencia del Señor, Espíritu Santo, perdóname porque te fallé, Espíritu Santo, ayúdame a servirte, ayúdame a agradarte, dame discernimiento, dame la fuerza, porque hermano, como mismo viene la tentación, Dios siempre te va a dar la salida. Las tentaciones van a estar, pero en ti estar, encontrar la salida. Sé sigiloso lo que constantemente ves en películas. Las redes sociales, hermano, hace años atrás, eh, yo puedo decir hace 4 años, yo fui muy sigilosa y yo comencé a ir a la área de personas que yo seguía y yo comencé a determinar a qué personas yo no quería seguir, así fuera mujer o hombre, personas que tenían ese espíritu de seducción, de así fuera hombre o fuera mujer, porque tú puedes discernir eso. O personas que literalmente no avalaban o no era lo que yo quería consumir, porque lo que yo constantemente iba a estar viendo era lo que yo iba a estar imitando sin darme cuenta. Y dije, no, señor. Y tuve una limpieza de las redes sociales bastante grande. ¿Sabes por qué? Porque a última hora, si tú te ofendes porque yo te deje de seguir, eso es problema tuyo. Pero lo que yo quiero en todo momento es agradar a Dios y tener esa postura constantemente de que tú no quieres agradar a los hombres y tú quieres agradar a Dios, es la postura que cada persona tiene que tener. He conocido hombres que tú los ves que son hombres que recitan la palabra de rabo a cabo, se la saben completa, hermano, y de momento cuando tú ves las personas que sigues, tú dices, pero es que algo no está, algo no tiene congruencia, no tiene sustancia lo que tú estás diciendo y lo que tú estás viendo constantemente, aunque parece sigiloso, no va a la par. Así que tienes que tener mucha cuenta lo que tú constantemente estés siguiendo en cualquier lugar, las conversaciones con las personas que tú te mezclas, o que constantemente estás teniendo coinonía, porque si con quien tú te pasas constantemente, tú te vas a convertir en lo que tú te pasas. La misma palabra también lo establece.
Ok, ¿qué sucede cuando uno está puro y está limpio para Dios y no está teniendo relaciones sexuales con nadie y se está guardando? Yo puedo hablar por experiencia. Te da claridad. Tú vas a poder discernir mucho más claro. Tú vas a poder ver de lejos cuando alguien es para ti, saber decirle a una persona firmemente, porque tú tienes el poder de Dios, porque tú vas a poder ver claramente, el discernimiento no se te apaga. Al momento que tú te acuestas con una persona, tu discernimiento por completo se apaga porque las emociones suben. Son los momentos que la gente te dice, pero tú no estás viendo a esa persona, tú no ves, no puedes ver nada porque ya el discernimiento tuyo menguó. El Espíritu Santo no está. Así que, importante, corre del pecado, no vayas hacia él. Insisto, estás a tiempo todavía. Eh, tú sientes, ay Dios mío, ¿cómo puedo explicarlo? Cuando estoy diciendo que tienes un mejor poder de elección, voy a hacer, ¿verdad? Hincapié en una situación que yo tuve recientemente, hace ya un año. Estaba conociendo a esta persona fue referida por otra persona. Mira, Yoreli, este muchacho que es un hombre de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, por sus frutos los conoceréis. Y nada, comienzo a hablar con el muchacho, todo muy bien las primeras semanas, nos conocemos al frente, todo muy bien. Así van pasando los días, veo que mientras hablábamos largas horas, él comenzaba a traer temas que yo decía, "No, este tema no me gusta". Y dije, mira, estos temas como que no me siento cómoda, yo sé que estos temas pueden llevar a otra cosa. Hasta que llegó un punto que el Espíritu Santo dijo, comienza a menguar. El Espíritu Santo constantemente me estaba hablando, hasta que dije, no, hasta aquí llegamos. Porque la persona no tenía convencimiento de pecado, yo lo tenía y yo quiero agradar a Dios y dije, no voy a seguir con eso. Y eso no es la persona que Dios tiene para mi vida, porque el hombre que Dios tiene para mi vida, yo estoy 100% segura que no me va a llevar el pecado. ¿Cómo tú vas a poder discernir cuando alguien es de Dios o es una trampa del enemigo? La persona que viene de parte de Dios te va a acercar a Dios, no te va a alejar a Dios. Va a querer estar creciendo contigo constantemente. Mira, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos mejorar esto? Vamos a comunicarnos. Mira, esto no nos va a acercar a Dios. Te va a proteger. Una de las cosas más hermosas que tienen los hombres es que el hombre protege. El hombre cuando es cabeza, protege. No te va a alejar absolutamente de Dios. Así que si ves a alguien que te está separando de Dios, usted lo elimina, hermano. Y yo sé que el hombre es más... No, hermano, no hay excusa. Dios nos dio a todos lo que se llama el dominio propio. De hecho, el dominio propio es un fruto del Espíritu. Si tú ves que esa persona no tiene eso arreglado, si tú piensas que el matrimonio va a arreglar un problema de lujuria, lo va a expandir. Lo que no se trabaja en el noviazgo se va a engrandecer en el matrimonio. Así que no pienses esta mentalidad que la gente piensa, ay, que si yo me caso para no estar en pecado, porque la persona no tiene dominio propio, la persona no se puede controlar el mal, y tú te crees que en el matrimonio no te va a ser infiel porque no se supo controlar o agradar a Dios antes. Nada, tema para otro día. Ok. Eh, ok. Había dicho, sí, cuando te separas del pecado o de las ataduras, puedes discernir mejor y tienes mejor poder de elección. Voy a leer una palabra que se encuentra en segunda de Timoteos 1:7. Segunda de Timoteo, Señor. Vamos por aquí a buscar a Timoteo. Timoteo, vamos a buscar aquí. Yo lo dije, vamos a utilizar la palabra de Dios más que nunca. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Insisto, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué? De dominio propio. Dios nos da el poder del dominio propio. Si nosotros estamos en Dios, no es que la tentación no va a venir, pero cuando tú tienes el Espíritu Santo, te va a dejar saber en tu corazón, no, por aquí no es, corre para el otro lado. Insisto, así como viene la tentación, está la salida. No, aquí no es, me voy a ir. Sé tu valor en Dios. Gracias, papá. Al momento que tú sabes tu identidad en Dios, al momento que tú sabes lo que tú vales, porque el tú separarte del pecado, el tú no entretener nada, eso te va a dar un poder. Y cuando te estoy diciendo que es un poder, es porque ya tú sabes lo que tú vales. Y mientras más tiempo tú te guardes para Dios, en cuestión de que, ¿cómo voy a explicarlo este Espíritu Santo?
Mientras más tú conoces a Dios, mientras más tú conoces quién Dios dice quién tú eres, mientras más tú sabes lo que tú vales, tú no vas a bajar tus estándares. No importa quién te diga que no, no importa que te diga, no, mira, que hay que probar antes de de casarnos. No, hermano, porque yo sé lo que yo valgo en Dios. Ya yo sé el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario por mí. Significa que si tú no me vas a amar como Dios me ama y tú no me vas a respetar como Dios me respeta, hermano, bye. Ese es el poder que uno tiene cuando uno está lo que se llama la famosa palabra solitud. Solitud es, que busqué el significado, estado de estar solo por voluntad propia, disfrutando de la compañía de uno mismo con paz y bienestar. Cuando uno se separa literalmente para Dios, es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Yo digo, Señor, si hubiese tenido las herramientas de lo que yo le estoy compartiendo con ustedes y esas cosas que he tenido que aprender con el pasar de los años, yo hubiese evitado tantos dolores de cabeza. Yo hubiese sabido elegir, si yo hubiese sabido mi identidad verdaderamente en Dios, no lo que dice el mundo, no la sociedad, yo hubiese podido decir no. De la primera vez que la persona me dijo, no, pero vamos a probar, no. Si tú no estás dispuesto a pagarle el precio por seguir, bye. Sayonara. Como ya he dicho, el pecado te separa de Dios. Vamos a buscar Mateos 6:33. Vamos a buscar a Mateito por aquí. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué te quiero decir con esto? Busca a Dios primero y Dios se va a encargar de lo mismo. No te afanes tanto en crear un ídolo del matrimonio, en tener una relación de matrimonio. Cuando tú estás enamorado de Dios, cuando tú estás enfocado en las cosas de Dios, primero que el tiempo te va a pasar rápido. 2, tú no tienes ni tiempo para pensar en eso. Y lo digo por experiencia, no estoy diciendo que no en un momento dado que digo, ay Señor, me hubiese gustado una pareja, pero ese deseo que yo tenía en mi corazón de crear el matrimonio un ídolo, yo no lo tengo. Dejemos de idealizar el matrimonio y trabaja en ti, saca tiempo para ti, sana, sácate en citas, conócete como persona. Y cuando tú te ames lo suficiente y cuando venga la persona, tú no la crees un ídolo y esa persona no venga a reemplazar en la posición de Dios. Dios te va a dar la persona. Muchas personas dicen, es que llevo tantos años sola y llevo, Dios mío, no me voy a llegar el matrimonio. Pero en este tiempo que tú has estado solo, ¿qué tú has hecho? Tú te has conocido como persona, tú has sanado, tú has invertido en ti, tú te has preparado, posicionado para ser una esposa o ser una futura mejor madre, o le has preguntado, Señor, ayúdame a desear lo que tú deseas. Y esos son los detalles que son sumamente importantes. Primera de Corintios 7:32. Primera de Corintios. Ay, se me fue 7:32. Ay, se me fue Sí, Primera de Corintios. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero sé que la palabra dice que el soltero se debe a Dios. Este es tu momento de ir a viaje misionero, este es tu momento de disfrutar, este es tu momento, porque cuando tú te casas, hermano, no es lo mismo. El tiempo de devoción y de estar con Dios no va a ser el mismo. Y a veces yo le digo, papá, el día que yo me case, ¿qué yo voy a hacer? Porque yo estoy acostumbrada de estar en mi tiempo contigo, de tener mi tiempo de separación contigo, entre otras cosas. Y yo sé que cuando me case no es que no lo voy a tener, porque tú puedes comunicarle eso a la persona. Es más bien es como no va a ser el mismo tiempo. Y es entender que hay temporadas en la vida. Por eso es que la palabra dice, el soltero se debe a Dios. Así que disfruta la temporada. Lo había dicho anteriormente que el pecado te separa de Dios porque es muerte. Entonces eso está en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. ¿No te has dado cuenta que hay personas que cuando Dios las va a bendecir y están en la bendición de Dios, el enemigo te va a enviar una distracción? O el enemigo te envía una distracción, te envía ese ex y te va a ofrecer todo lo que tú le habías pedido por mucho tiempo. Ojo, pide discernimiento. En muchas ocasiones es una trampa del enemigo.
Eso es el próximo tema que quería hablar. Las distracciones y reconocer tus debilidades o puertas que tienes abiertas. Cuando estoy diciendo puertas abiertas es permitir acceso a esas personas que en un momento dado te han llevado al pecado. Porque el enemigo va sigiloso, poquito a poquito. La palabra establece bien claro que las pequeñas zorras hacen perder el huerto entero. Eso está en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento. Así que es importante reconocer tus debilidades, puertas que tienes abiertas, pedir al Señor que toda atadura espiritual que tú tienes con las personas que no provienen de Él, lo que estás viendo constantemente, lo que estás escuchando constantemente y cuidarte sobre todas las cosas. No hay mejor poder que una persona que se ha guardado para Dios, que puede discernir y ver de lejos. Cuando alguien es de Dios, es lo mejor que puede haber pasado. Tú te sientes en paz, tú no tienes que estar en persecución, tú no tienes que esconderte, porque la persona que esté en pecado lo que va a hacer constantemente es esconderse, lo que había dicho. Dios convence, el enemigo es el que trae la condenación. Así que nada, espero que hayas disfrutado de tu podcast Relentless in God. Si fue de bendición para ti, por favor, compártelo con otra persona.